cómo vencer el espíritu de Labán, que está presente, acabando con los salarios de las personas, y fue justo lo que le pasó a Jacob. Entonces, ¿cómo derrotar a un Goliat si se te aparece? Pues la clave está en David, aprendemos de él. ¿Cómo derrotar a los madianitas? La clave está en Gedeón, que derrotó madianitas. ¿Cómo derrotar a Labán? Pues la clave está en Jacob, que derrotó a Labán. Y hoy vamos a ver algo que a mí en lo particular me llena de sumo gozo. Entonces llega el momento, ustedes saben que Jacob se va a la tierra de su tío Labán, ahí le dieron a Lea por Raquel, después le dan a Raquel, tiene que trabajar 7 años más, no se la dieron después de 7 años de trabajar, sino después del tiempo de recién casado con Lea, le entregaron a Raquel, pero se comprometió a trabajar 7 años más. Entonces él está trabajando, ya va para 14 años de trabajo. Entonces, ¿qué ocurre? Viene un día y él le habla a Labán, mira, le dijo, has sido muy bendecido, yo quisiera saber qué voy a tener yo. Yo quisiera que mis salarios sean las ovejas que puedan parir, que sean listadas, que sean pintas, que sean manchadas. Y dice Labán, bueno, está bien. Y todavía le dice Jacob, ¿y sabes qué? Le dice, si dentro de mi rebaño se encuentran ovejas o borregos o cabras que no sean ni listadas, ni pintas, ni rayadas, que se tome eso como un hurto de parte mía. Mira lo que dice Jacob. O sea, si aparece una, que sea un hurto si querés. Entonces viene Labán en el capítulo de Génesis, capítulo 30, el capítulo 30 de Génesis, verso 34, y le va a contestar así. Dijo entonces Labán, mira, sea como tú dices. Sea como tú dices, usted las pintas, las rayadas, las manchadas. Ese es el salario, que así sea. Y Labán apartó aquel día los machos cabríos, manchados y rayados, y todas las cabras manchadas y salpicadas de color, y toda aquella que tenía en sí algo de blanco, y todas las de color oscuro entre las ovejas, y las puso en manos de sus hijos, justo todo lo que Jacob pidió. Y les dice, y puso 3 días de camino entre sí y Jacob apacentaba las otras ovejas de Labán. Quiere decir que cuando él le dijo, mira, que mis salarios sean las manchadas, las pintas, las rayadas, Labán le dijo, perfecto, dijo. Inmediatamente dijo, apártenme todo ese tipo de ovejas para que no puedan procrear y me las ponen a 3 días de Jacob, por favor. Que se vayan esas ovejas, no las quiero aquí. Y entonces las manda para otro lado e impide o imposibilita a Jacob que pueda tener lo que él pidió de salario. Es decir, a Jacob en ese momento le bajaron el 100% de su salario. Quiero que notes, Labán viene y aún al mejor trabajador que tenía le rebaja 100% de su salario. ¿Cómo así 100%? Sí, porque él dijo que esto sea mi recompensa de haber trabajado todos estos años. Y el otro dice, con mucho gusto, pero con permiso, prácticamente no te doy nada. Fue muy político, diplomático, sí, con mucho gusto, me he encantado de que te las doy, y ¡guau!, las aparta. En el capítulo 30, verso 37 del mismo libro de Génesis, leemos, tomó luego Jacob varas verdes de álamo, las varas verdes de álamo, de avellano y de castaño, álamo, avellano y castaño, y descortezó en ellas mondaduras blancas, descubriendo así lo blanco de las varas, y puso las varas que había mondado delante del ganado, en los canales de los abrevaderos del agua, donde venían a beber las ovejas, las cuales procreaban cuando venían a beber. 39. Así concebían las ovejas delante de las varas y parían borregos listados, pintados y salpicados de diversos colores. Verso 43. Y se enriqueció el varón muchísimo, hablando de Jacob, y tuvo muchas ovejas y siervas y siervos y camellos y asnos. Está en nuestra fe decidir pasar de lo que Labán hace dejando a 0 el salario a ser enriquecidos por la bendición de Dios como lo fue Jacob. Yo quiero que no pierdas de vista a Jacob, porque de verdad te tengo otra sorpresa. Lo que sabía Jacob y lo que debemos saber nosotros. Cuando unamos esto,
va a ser una bomba para tu vida. ¿Qué ocurre acá? Viene él y reinventa y dice, bueno, miren, y las ovejas pintas rayadas y las cabras manchadas y que tienen blanco y las oscuras, ¿dónde están? Dijeron, pues mira, sabemos que Labán las mandó a 3 días de camino. O sea que no hay posibilidad que si se van a aparear estas ovejas que me dejaron, nazcan las pintas, las rayadas. No hay ninguna probabilidad, es imposible. Para un bendecido, no hay nada que no se pueda. Jacob sabía que estaba bendecido. Entonces viene y en el capítulo 31, verso 4 dice, envió pues Jacob y llamó a Raquel y a Lea al campo donde estaban sus ovejas. Y les dijo, veo que el semblante de vuestro padre no es para conmigo como era antes. Pero ese no va a ser problema para Jacob. La actitud de los hombres nunca fue problema para Jacob. Porque después dice, mas el Dios de mi padre, el Dios de Isaac, ha estado conmigo. Vosotras sabéis, le está hablando a sus 2 esposas, que con todas mis fuerzas he servido a vuestro padre. Y vuestro padre me ha engañado y me ha cambiado el salario 10 veces, pero Dios no le ha permitido que me hiciese mal. Labán se enfocaba en el salario, Jacob en la bendición de Dios. Entonces, cuando le bajaron 10 veces el salario y cuando lo imposibilitaron de tener salario alguno, él lo que declaró es, Dios está conmigo. Lo que Jacob sabía es que el Dios de Abraham, que bendijo a Abraham, es el Dios que bendijo a Isaac, su padre, y el Dios que bendeciría a Jacob también, y el Dios que te va a bendecir a ti. Entonces, todas estas cosas que nos pasan pero no nos harán daño. Él dijo, Labán me bajó el salario 10 veces, pero Dios no ha dejado que me haga daño alguno. Así que en casa levanta tus manos y di conmigo, no importa lo que al salario le pase, no me hará daño. Jacob no se dejó dañar por eso, porque su mirada estaba en Dios. Y mira el 8, y es ahí donde me da risa. Hablando del papá, miren, ya me bajó 10 veces el salario, pero no me ha hecho daño. 8. Si él decía así, los pintados serán tu salario, entonces todas las ovejas parían pintados. Y si decía, los listados serán tu salario, entonces todas las ovejas parían listados. Pero por Dios santo, ¿cómo puede ser posible esto? Porque Dios no dejó para nada que Labán le hiciera, ¿qué? Daño. 9, dice, así quitó Dios el ganado de vuestro padre y me lo dio a mí. Y quiero declarar lo que la Escritura dice, no lo que digo yo, y es que la riqueza de los impíos será para los justos, los justificados por la fe en el Señor. Es que yo me imagino la cara de Labán regresando y decir, a ver Jacob, entonces ¿cómo está la onda aquí de las ovejas? Y cuando volteé a ver, ¿cómo así? ¿No mandaron ustedes a 3 días de camino todas las ovejas y las cabras pintadas, rayadas y lo demás? Sí, don Labán. Sí. Y entonces, ¿cómo puede ser posible que están estos borreguitos, porque eran todos cachorritos, eran pequeños, eran bebés? ¿Cómo están todos estos aquí pintos, rayados, manchados? ¿Cómo así? No sabemos, pero a todas las ovejas que no son pintas rayadas, le nacieron pintos y rayados. Cada vez que usted decía, ¿saben qué? Que lo de Jacob sean las rayadas, salían rayadas. Si decía las pintas. Si decía lo que usted, ahí salían. Yo me imagino la cara de Labán, no puede estar pasando esto, es imposible. Yo me imagino a Jacob diciendo, tu papá, Dios me bendijo. Wow. Es fácil decir que tenemos fe hasta que no tenemos un momento como el que Jacob tuvo con Labán. Llegan los momentos en que tenés que cruzar esa frontera entre el reino de los hombres y el reino de Dios. Y esta época es perfecta para atravesarlo y creerle al Señor. En el capítulo 31, verso 10 dice, y sucedió que al tiempo que las ovejas estaban en celo, alcé yo mis ojos y vi en sueños. Y aquí que los machos que cubrían a las hembras eran listados, pintados y abigarrados. No puede ser. Y me dijo el ángel de Dios en sueños, el ángel de Dios, Jacob. Y yo dije, heme aquí. Y él dijo, alza ahora tus ojos y verás que todos los machos que cubren a las hembras
son listados, pintados, abigarrados, porque yo he visto todo lo que Labán te ha hecho. ¿Se recuerdan que he estado diciendo Dios está observando? Dios está observando. Y él observó a Labán y dijo, uy, le quieren hacer daño a mi hijo Jacob. ¿Sabes qué? Alza tus ojos y quiero que mires algo. Tus ojos naturales miran que todas las ovejas son iguales, pero está pasando algo que tus ojos naturales no ven, pero está ocurriendo. Paréntesis, fe es la certeza de las realidades que no se ven, dice una versión, y es el significado en el original. La certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, la convicción de las realidades que no se ven. En este sueño le habla el Señor y le dice, quiero que veas que todos los machos que cubren a las hembras son abigarrados, son pintos, son listados. Por eso es que las crías están naciendo así. Entonces, ya vimos lo de las ovejas, ya vimos que Dios le dice, el ángel le dice, alza tus ojos, mira lo que está pasando. Y en el verso 13 dice, yo soy el Dios de Betel, donde tú ungiste la piedra. I want you to my arms forever. I am blessed with so many beautiful things, but I think the best is you. You are the most beautiful things I've ever had in my life. I don't want to lose you. Jacob, ungiste la piedra y donde me hiciste un voto. Dios se recuerda del voto. Levántate ahora y sal de esta tierra y vuélvete a la tierra de tu nacimiento. Y es cuando él vuelve, se reconcilia con su hermano y llega muy bendecido como familia y económicamente. Él hizo en aquel lugar un voto. Versículo 21, capítulo 28. Y si volviere, 20. E hizo Jacob voto diciendo, si fuere Dios conmigo y me guardare en este viaje en que voy y me diere pan para comer y vestido para vestir, dice, y si volviere en paz a la casa de mi padre, todo eso Dios se lo dio, Jehová será mi Dios. Y aquí está diciendo él, esta piedra he puesto por señal y será casa de Dios y de todo lo que me dieres el diezmo apartaré para ti. Génesis 28, verso 1. Entonces Isaac llamó a Jacob y lo bendijo y le mandó diciendo, no tomes mujer de las hijas de Canaán, levántate, ve a Padán Aram, a casa de Betuel, padre de tu madre, y toma allí mujer de las hijas de Labán, hermano de tu madre. Es todo lo que les narré que pasó. Y el Dios, eso es lo que quiero que subrayes, esto es lo que debes subrayar. Y el Dios omnipotente te bendiga y te haga fructificar y te multiplique hasta llegar a ser multitud de pueblos. Y el Dios omnipotente, por favor escriban la palabra omnipotente, Dios omnipotente. Aquí nos dice, y el Dios omnipotente te bendiga. Si quieres vencer a ese espíritu de Labán que va en contra del mismo salario de las personas como fue contra Jacob, tenés que usar la técnica de Jacob. Entonces aquí él dice, pero esto se pone mejor todavía, ay Señor, verso 4. Y te dé la bendición de Abraham a tu descendencia contigo para que heredes la tierra en que moras, que Dios dio a Abraham. Entonces él venía con la bendición del omnipotente, pero además, con la bendición de Abraham, a quien Dios le juró. Dice que para que un pleito se finalice, se interpone juramento. Y Dios le juró a Abraham, para que Dios jure, tiene que ser muy importante. Dios le jura a Abraham, le dice, de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré. Gálatas 3:13. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición. Quiero que anotes eso. Jesús fue hecho maldición, porque está escrito, maldito todo aquel que es colgado en un madero. Cuando Él fue a la cruz, colgó de la cruz, en ese momento Él estaba cargando toda nuestra maldición
para darnos bendición. Según esta escritura, Jesús fue hecho maldito para que tú seas hecho bendito. Yuhu. Verso 14. Para que en Cristo Jesús, Hijo del omnipotente Dios, la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles. Por favor, es la bendición de Abraham la que nos alcanza. Entonces, Jacob sale con la bendición del Omnipotente y la bendición de Abraham. Nosotros tenemos la bendición del Omnipotente, pero también la de Abraham. Quiere decir que nosotros somos tan bendecidos como Jacob, pero no creemos como Jacob. No sé si me estoy explicando. El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, y todo el mundo dice, gloria a Dios, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, y el nuestro sí es el mismo. El Señor bendijo a Abraham, Isaac, Jacob y a ti. Así que en casa todos digan, la bendición de Abraham, Isaac y Jacob está conmigo también. Así que me voy a comportar creyéndole a Dios como se comportó Abraham, Isaac y Jacob. Si me cierran los pozos, abro otros. Si me quitan, me bajan el salario, hago algo, reinvento mi trabajo, es bendecido y salgo adelante. Gloria a Jesucristo. Salmo 127:1. En la versión Reina Valera dice, si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que edifican. Y si Jehová no guarda la ciudad, en vano vela la guardia. Por demás es que os levantéis de madrugada y vayáis tarde a reposar, y que comáis pan de dolores, porque a su amado dará Dios el sueño. A mí me gusta realmente tratar de leer lo mejor posible las escrituras. Algunas de verdad no las entiendo, las acepto, otras trato de entenderlas mejor, pero esta de acá desafió mi entendimiento. Y si me acompañan un momento acá también, es bueno. Porque digo yo, dice la escritura acá, si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. En vano vela la guardia a la ciudad, si Jehová no vela con ellas. Y en vano es que te levantes temprano y vayas a la cama tarde y comas tu pan con dolor, si Dios le da el sueño al que ama, o a su amado dará Dios el sueño. Digo yo, Señor, no encuentro sentido. O sea, está bien. Si me pongo a construir una casa, en vano la construyo si Dios no la construye conmigo. Si me pongo a velar, en vano velo si Jehová no vela conmigo. ¿Verdad? Pero ¿qué tiene que ver que en vano me levanto de madrugada y me voy tarde a la cama? Para mí eso es 4 o 5 de la mañana hasta las 11 de la noche. Si asomado, Dios dará el sueño. Pero es que cualquiera, por favor, cualquiera que se levanta a las 4 de la mañana y se duerme a las 11 de la noche, va a caer dormido, pues. Entonces, para mí, no tenía sentido este verso 2 con el verso 1. Me fui a revisar otras versiones y ¡voilá! ¡Qué sorpresas! La Biblia de las Américas dice así: si el Señor no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si el Señor no guarda la ciudad, en vano vela la guardia. Es en vano que os levantéis de madrugada y que os acostéis tarde, que comáis el pan de afanosa labor, afanado todo el día, pues Él da a su... The passion of your love drives me crazy, and your one look steals my heart. Your love has a magical spell on me. It makes me something that I'm not in my life. Baby, I feel the intense passion of your love.
amado. Él da a su amado aún mientras duerme. Uy, eso sí tiene sentido. Porque ahí sí va en la misma línea del versículo 1, el versículo 2, en la misma, ¿qué? Enseñanza. Ahora sí. En vano edificas la casa si Dios no la edifica contigo. En vano velas si Dios no vela contigo. Y en vano trabajas tan duro si Dios al que ama le da aún mientras duerme. Y por eso puedes dormir tranquilo, de que mientras tú duermes, tu Padre bueno trabaja. Dios es bueno. Dios es bueno. Y mientras tú duermes, Él provee. Pero le crees como le creó Jacob, como le creó Abraham, como le creó Isaac. No le otorgues a lo que está pasando el poder suficiente para rebajar tu nivel de fe. Para nada. Todo lo contrario, es el ambiente perfecto para obtener por la fe lo que nunca pudimos obtener por nuestras fuerzas. ¿Por qué dudas tú hoy que Dios va a proveer? Quiero que examines tu corazón. Si dudas que Dios va a proveer hoy, es porque crees que la provisión de ayer te la dio tu propia fuerza y en tu subconsciente estás creyendo que la provisión de hoy será por tus propias fuerzas y fuerzas ya no tienes. Si tú creías que por el sistema de este mundo eras bendecido en el tiempo de ayer, ahora dudas porque parece que ese sistema se está desmoronando en el tiempo de hoy. Pero para aquellos que creen que todo lo que Dios proveyó, todo lo que fue provisto antes fue por la mano de Dios, entonces ¿por qué dudar que va a proveer en este tiempo? En ningún momento. Aparte de la palabra en vano, 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 de ahí viene la palabra vanidad. Vanidad no es el que creen que es vanidoso, que se arregla bien, que se viste bien. Uy, qué vanidoso. No, vanidoso viene de la palabra en vano. En vano, es en vano. El vanidoso es aquel que... no hace las cosas. Pero si Dios edifica la casa contigo, vela contigo, también mientras duermes, Él provee. Y dice la versión Dios habla hoy: si el Señor no construye la casa, de nada sirve que trabajen los constructores. Si el Señor no protege la ciudad, de nada sirve que vigilen los centinelas. De nada sirve trabajar de sol a sol y comer un pan ganado con dolor, cuando Dios lo da, el pan, a sus amigos mientras duermen. Así que yo quiero orar hoy y ahora mismo para que tomes esa fe y esa confianza que tuvo Jacob. Y si tienes que reinventar o reinventarte, será bajo bendición. Quiero orar ahora por todas las personas, para que esa confianza en Dios no falte y te multipliques en bendición. Padre, en el nombre de Jesús, muchas gracias por este discipulado, por este momento. Te pido que cada persona confíe en ti, Señor, para derrotar a Labán como lo hizo, Señor, Jacob en aquel entonces, y por más daño que le quisieron hacer, siempre salió bendecido porque ya estaba bendecido. Padre, en el nombre de Jesús, bendice a cada persona en lo que tocan, en lo que hacen, en lo que emprenden, en su trabajo, en sus finanzas, en su salud, en su paz familiar, en el nombre poderoso de Jesús, y que ese espíritu de Labán se vaya de nuestras vidas y las familias. En el nombre poderoso de Jesús, Señor. Muchísimas gracias porque somos herederos de la bendición de Abraham en Cristo Jesús, Señor nuestro. Jesús, gracias por haber sufrido para pasarnos la bendición de Abraham a nosotros, a los gentiles. En el nombre de Jesús.